Alerta. Rusia envía petróleo a Cuba. Rusia ha enviado 790.000 barriles de petróleo a Cuba en un acto que resuena con fuerza en el panorama geopolítico actual. Este cargamento, transportado por el imponente tanquero Akademik Gubkin, llegó a la bahía de Dnieper, en la provincia de Holguín, en un momento en que la isla enfrenta una de las crisis energéticas más severas de su historia reciente. La presencia de esta gigantesca embarcación en las costas cubanas no solo representa un alivio temporal para la golpeada infraestructura energética del país, sino que también simboliza un claro desafío a las sanciones impuestas por Estados Unidos y una reafirmación de la alianza entre Moscú y La Habana, que se mantiene firme a pesar de las presiones internacionales. La crisis energética en Cuba se ha agravado considerablemente en los últimos años, debido en gran parte a las restricciones económicas impuestas por Washington, la disminución de la disponibilidad de sus 15 plantas termoeléctricas y la falta de recursos para operar generadores diésel más pequeños. Como resultado, la isla ha sido golpeada por apagones prolongados que han sumido a su población en la oscuridad durante horas e incluso días. Esta situación ha forzado al gobierno cubano a tomar medidas drásticas, como el cierre temporal de escuelas y la instrucción a los trabajadores no esenciales de permanecer en sus hogares. En este contexto, la llegada del Akademik Gubkin se convierte en un respiro fundamental para la economía y la estabilidad social del país. La presencia del Akademik Gubkin en aguas cubanas representa un acto de desafío abierto a las sanciones impuestas por Estados Unidos, que han tratado de restringir el comercio de Cuba con el resto del mundo. El Akademik Gubkin es más que un simple buque mercante. Se trata de un símbolo de resistencia frente a las sanciones occidentales. La embarcación forma parte de la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos desde el 10 de enero de este año. Su inclusión en esta lista responde a una política más amplia de restricciones dirigidas contra la industria petrolera rusa, que ha afectado a un total de 183 embarcaciones. Muchas de estas forman parte de la denominada flota en sombra, un conjunto de buques que operan al margen de la legalidad occidental para facilitar el comercio con países que desafían las sanciones de Washington. A pesar de las restricciones, el Akademik Gubkin logró completar su viaje desde el puerto de Ust-Luga, en el mar Báltico, hasta la bahía de Dnieper, sin declarar su destino en las plataformas de rastreo marítimo. Esta táctica, común en los envíos de crudo ruso hacia Cuba, tiene el propósito de evitar la vigilancia y las sanciones impuestas por Estados Unidos y sus aliados. Su travesía por aguas internacionales sin ser detectado representa no solo un éxito logístico para Rusia, sino también un mensaje político de solidaridad con Cuba y de desafío a la hegemonía estadounidense en la región. El envío de petróleo ruso no es la única muestra de apoyo de Moscú a La Habana. Como parte de su estrategia para fortalecer su relación con Cuba, el gobierno ruso ha otorgado un crédito de $60 millones destinado a la compra de combustible, además de una donación adicional de $2 millones para la adquisición de piezas y componentes esenciales para el mantenimiento y reparación del sistema eléctrico cubano. Estas medidas buscan paliar la crisis energética que atraviesa el país y garantizar el funcionamiento de su infraestructura energética en el corto plazo. El embajador cubano en Moscú, Julio Antonio Garmendia, confirmó la firma del convenio que oficializa este apoyo financiero y resaltó la urgencia con la que ambos países han abordado el problema. Según sus declaraciones, el contrato que permitirá la ejecución del convenio será firmado en los próximos días, lo que demuestra el compromiso de Rusia con la estabilidad energética de Cuba. El envío de petróleo ruso a Cuba no se produce en un contexto aislado, sino en un escenario geopolítico marcado por el endurecimiento de las sanciones estadounidenses. La reciente reelección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos ha significado una intensificación de las restricciones contra Cuba, incluyendo la reactivación de la lista de estados patrocinadores del terrorismo y la suspensión de operaciones de empresas como Western Union, que eran una fuente clave de remesas para miles de familias cubanas. En este contexto de creciente presión económica, el apoyo de Rusia se vuelve crucial para la supervivencia de la economía cubana. No solo representa una fuente de recursos energéticos indispensables, sino que también refuerza la posición de Cuba en la escena internacional como una nación que,
a pesar de las sanciones y el bloqueo, sigue contando con aliados dispuestos a desafiar las restricciones impuestas por Washington. El embargo económico de Estados Unidos contra Cuba no es un fenómeno nuevo. Se remonta al 13 de febrero de 1962, cuando el entonces presidente John F. Kennedy firmó un decreto que marcó el inicio de más de 6 décadas de aislamiento económico. A pesar de los cambios de administración en la Casa Blanca, esta política se ha mantenido sin cambios significativos, limitando el acceso de Cuba a bienes esenciales como combustibles, alimentos y medicinas. El canciller cubano, Bruno Rodríguez, ha calificado el embargo como un acto criminal y una guerra económica sostenida contra el pueblo cubano. En 31 ocasiones, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha votado en contra de esta política, pero las resoluciones han sido ignoradas sistemáticamente por Estados Unidos, que ha persistido en su estrategia de aislamiento contra la isla. A pesar de estas adversidades, Cuba ha encontrado formas de resistir, apoyándose en alianzas estratégicas como la que mantiene con Rusia. La reciente llegada del académico Gubkin no solo contribuye a mitigar la crisis energética que atraviesa el país, sino que también refuerza la relación política y económica entre ambas naciones. Para el analista internacional Carlos Rafael Diegues, la política de sanciones de Estados Unidos contra Cuba es una injusticia histórica que ha afectado gravemente al pueblo cubano. Según su análisis, el levantamiento del embargo no solo restauraría la normalidad en la isla, sino que también representaría un acto de respeto hacia una nación que ha resistido la presión estadounidense con notable tenacidad. Sin embargo, con la reciente reelección de Donald Trump y el endurecimiento de las sanciones, cualquier esperanza de alivio parece aún lejana. Mientras tanto, Rusia continúa consolidándose como un actor clave en la resistencia de Cuba frente a las presiones externas. Su apoyo financiero y energético proporciona un respiro en medio de la tormenta, permitiendo que la isla siga funcionando a pesar de las dificultades. Pero más allá de la cuestión económica, el envío de petróleo ruso representa un desafío directo a la estrategia de aislamiento impuesta por Washington, demostrando que, a pesar de las sanciones, Cuba no está sola. En las calles de la isla, el resplandor intermitente de las luces eléctricas refleja no solo la fragilidad de su infraestructura energética, sino también la determinación de un pueblo que, a pesar de los desafíos, continúa resistiendo. La llegada del académico Gubkin es una chispa de esperanza en medio de la penumbra, un recordatorio de que, a pesar de las adversidades, Cuba sigue adelante, navegando las turbulentas aguas de la política internacional con la determinación de no ceder ante las presiones externas.